Buenos días, buenas tardes, como siempre digo, cuando empezamos estas entrevistas en directo vía Instagram. Hoy, en la tarde de hoy, vamos a entrevistar a Julián Redondo. Hemos estado las últimas semanas, los últimos días, entrevistando pues, a personas del sector de asociaciones de productores de porcino. Hemos entrevistado a algún productor. Hoy nos vamos a una industria integradora, una empresa integradora de porcino en España. Antes de, como siempre hacemos habitualmente en este tipo de entrevistas, os presento un poquito a la persona que va a participar, a Julián Redondo en este caso, y un poco el bagaje de la empresa, y después le damos entrada. Tengo una serie de preguntas que he estado preparando, estudiando un poquito el sector estos días, y después de las últimas entrevistas que hemos tenido nos han surgido algunas dudas que ahora se las vamos a hacer a él. Entonces, Julián Redondo, para quien no lo conozca, es el gerente de ICEPOR Soria SL. ICEPOR Soria SL, voy a colocar la cámara bien, aquí, eso. ICEPOR Soria SL es una empresa española que nació en el año 2012. Puede parecer que es una empresa muy joven para ser una integradora, una empresa relativamente joven, porque tiene 8 años de vida, pero fue el resultado de un compromiso entre dos empresas. Fue el compromiso entre Incarlopsa, que es Industrias Cárnicas Loriente Piqueras S.A., y la cooperativa Copiso de Soria. En el fondo se unieron la industria y lo que es la producción para crear ICEPOR. Ahora nos lo corregirá Julián Redondo, porque yo a veces me pierdo por estas cosas. Bueno, Julián Redondo es veterinario, licenciado en la Universidad Complutense de Madrid, si no recuerdo mal, y está especializado en producción animal. A lo largo de su vida y su trayectoria profesional ha ejercido de veterinario en producción y como jefe de producción en empresas como Espasa, en ganado porcino Incarlopsa, antes de fundarse como ICEPOR, de llegar al compromiso con Copiso. El modelo de negocio que tiene ICEPOR permite enlazar diferentes sectores de actividad. Entonces promueve el desarrollo económico y social del medio rural, generando riqueza y sobre todo empleo en estas regiones de España, que muchas veces sin ese tipo de empresas que trabajan en el sector primario, pues todos sabemos que es difícil que una empresa de coches, ¿no? Fábrica de coches o aeronáutica se instale en estas regiones. Por ahí es donde tienen un importante valor este tipo de empresas. Su modelo de producción está basado en la promoción de granjas porcinas eficientes y seguras. Eso es más o menos lo que se comunica desde ICEPOR, y contribuye a modernizar el sector de porcino en España y garantizar una buena calidad de producto final al consumidor. ICEPOR integra tanto cerdo blanco como cerdo ibérico. Y ahora un poquito, estos días hemos estado hablando también del cerdo ibérico, que sabemos que no está pasando su mejor momento ahora con el desafortunado caso del coronavirus. Ahora hablaremos un poquito también con él, cómo lo vive como empresa. Y actualmente, pues bueno, esta empresa da trabajo a 200 personas directas e indirectamente. La empresa pues tiene personal muy cualificado, veterinarios, ingenieros, agrónomos. Es decir, el perfil de la empresa es técnico y muy profesional. Entonces voy a ver, que lo he visto ya se ha unido por aquí, aparte de toda la cantidad de gente os habéis unido ya. Hola Luis, buenas tardes. ¿Qué tal, Julián? Buenas tardes. Y Bien. muy bien. Y buenos días para los que están en Perú, en Colombia y vuestros países. Pues buenos días a los que estén por ahí. Buenos días. Bueno, ¿qué es tu primera entrevista en directo en Instagram? Sí, has dicho que me parece que ha sido el segundo, porque no estoy habituado a las entrevistas en Instagram. Me creé una cuenta para vosotros y la acabo de estrenar. O sea que digo, voy a llegar el primero para no llegar tarde. Ya verás que te va a gustar. Sabes que todos los que tenemos hijos y tenemos cierta edad, como yo, nos creamos el Instagram no por un tema profesional o por la red social, lo creamos para seguir a nuestros hijos. A ver qué hace, porque todos los tenemos... Me has pillado, Luis, que yo tuve que pedir ayuda a mi hija de 16 años para que me pusiera al día con Instagram, porque yo no lo manejo habitualmente.
Bueno, a mí me ha pasado algo parecido, ¿eh? Yo cuando tengo dudas, a mi hija le digo, oye, ayúdame con esto, ¿cómo se hace? Y bueno, empezamos vigilando a los niños y saber lo que hace y al final acabamos utilizando nosotros, te lo verás. Pues ya lo veremos. Bueno, mira, una cosa, un dato que lo he dado algunas veces en estas entrevistas es que Instagram es la tercera red social en volumen en el mundo. Es decir, primero está Facebook con 2.400 millones de habitantes, después está YouTube y ya viene después Instagram con más de 1.000 millones de habitantes del mundo que utilizan Instagram. O sea, es una red que es futurible. Bueno, yo ya voy teniendo una edad, pero en el equipo tú has dicho que ICEPOR es una empresa joven, es una empresa muy joven, tiene 8 años y el equipo está formado con gente muy joven. Hay ingenieros industriales, ingenieros agrícolas, veterinarios, todo gente muy joven que naturalmente esto lo manejan de forma habitual. Vale, entonces, bueno, vamos a empezar. Yo he hecho un resumen muy rápido de ICEPOR, ¿no? He dicho que fue como un acuerdo entre dos empresas. Si me puedes detallar mejor tú, que eres el gerente y que conocerás evidentemente mucho mejor que yo la empresa, puedes detallar un poquito qué es ICEPOR, cuál es la filosofía de la empresa y hacia dónde van las producciones, un poquito la filosofía de la empresa, para que lo entiendan los que no conocen ICEPOR. Bueno, lo has resumido bastante bien. ICEPOR es una asociación, es una empresa que se creó en el 2012. Es una asociación entre dos empresas. Por un lado es una empresa agrícola ganadera, es la cooperativa de piensos de Soria, Copiso, y por otro lado un matadero de porcino, Incarlopsa. Esta sociedad se creó al 50%, es una sociedad participada al 50% por estos dos accionistas, Copiso e Incarlopsa. Y es una sociedad independiente, una gestión independiente, con su cuenta de resultados como cualquier empresa integradora y que vende sus productos principalmente a Incarlopsa. Nuestro principal cliente, pues más de un 90% de nuestra venta es a Incarlopsa. Bien. Estamos viendo que el sector porcino se está viendo afectado como cualquier otro sector. Quizá el sector primario por esta crisis del coronavirus, quizás, y de la alerta sanitaria que tenemos y el estado de excepción, entre comillas, que tenemos. El sector primario se está viendo afectado menos que otros sectores, pues una actividad esencial, y el porcino pues también se ve afectado, pero relativamente poco comparado con otros. Pero, aquí hay un pero, aquí está el cochinillo y los que venden cochinillo, los que producimos cochinillo, y está los que producen ibérico, cerdo ibérico. Entonces, el cierre del canal Oreca, como hemos visto estos días pasados, ha afectado bastante y muchas de las veces hemos tenido que han participado, hablan mucho del problema del ibérico. Entonces, vosotros que integráis porcino ibérico, ¿cómo estáis afrontando esa situación? ¿Y habéis reducido el ritmo de producción? ¿Habéis desviado producción a otros mercados? ¿Habéis congelado? Me estoy inventando cosas, no lo sé, son preguntas que te hago. Bueno, nosotros, como bien has dicho, nos dedicamos al porcino blanco y al porcino ibérico. El sector del cochinillo no lo trabajamos, entonces por ahí afortunadamente nos salvamos, pero dentro de nuestras dos actividades una nos afecta directamente, que es el ibérico. El ibérico se ha metido en una crisis importante, está colapsado, pues por culpa de esta situación del coronavirus. El ibérico es una carne que a mí me gusta llamarla, es una carne de celebración, como puede ser el cordero, el cabrito, el cochinillo. Pues el ibérico actualmente es una carne de celebración, y en estas situaciones como la que estamos viviendo ahora de coronavirus, pues el consumo efectivamente disminuye de una manera importante. Lo que sí es verdad que dentro del ibérico, el ibérico de cebo, que es lo que trabajamos nosotros, hay, como si podríamos decir, dos corrientes. Una es la corriente un poco clasista, elitista, y otro es la corriente más industrial. Nosotros hacemos un cerdo ibérico dentro de la norma, pero sí es verdad que nuestro canal principal de comercialización es el supermercado. Nosotros vendemos los cerdos ibéricos a Incarlopsa, y estos cerdos, tanto los jamones como embutidos, como la carne fresca, se comercializan a través de una gran superficie, de un supermercado. Entonces, el impacto en nosotros es muy fuerte, pero no llega al nivel del impacto que están sufriendo los que comercializan a través del canal Oreca, a través de restaurantes donde hay empresas que han bajado sus ventas un 90, un 100%, hay empresas que han dejado de sacrificar. Nosotros, efectivamente, nos ha bajado la demanda,
pero el impacto es bastante menor. Gracias a eso, al ibérico, como hace 15 años aproximadamente se comercializaba principalmente en el canal de restauración, principalmente, y en una determinada zona muy concreta, que eran Andalucía y Extremadura. Afortunadamente, en estos años se ha ido extendiendo, se ha ido saliendo de estas zonas. Hoy el ibérico se consume, no en toda España, pero en casi toda España. Se consume en Castilla-La Mancha, se consume en grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Bilbao, y eso ayuda. Lo que se ha conseguido es abrir un mercado más amplio que ante estas situaciones amortiguan el golpe. Cuando tienes un mercado tan estrecho como se tenía antiguamente, el impacto es muy grande. Y a día de hoy sigue siendo así. El consumo del ibérico sigue siendo en España, aunque se exporte algo fuera, pero la principal venta está aquí en España y el impacto sigue siendo fuerte. Cuando hay una situación como esta, el impacto sigue siendo grande. En cuanto al cerdo blanco, bueno, pues en el cerdo blanco, afortunadamente, es una carne que está funcionando bien de momento, tanto el cerdo como el pollo en esta situación de coronavirus, de confinamiento. Pero sí es verdad que está habiendo algunas tensiones anómalas. Pues, por ejemplo, al principio del confinamiento hubo miedo al desabastecimiento. Ese miedo al desabastecimiento hizo que los hogares prácticamente llenaran sus congeladores de carne, porque al final hemos visto que la carne es necesaria y tenemos miedo de quedarnos sin carne. Entonces, ante el confinamiento hubo una demanda un poco exagerada, desorbitada. Eso hizo tensiones, hubo una mayor demanda, no se podía abastecer esa demanda porque la producción es constante y ahora esa demanda ha disminuido algo. Eso, unido a que la exportación no está tirando como debería tirar, está haciendo que llevemos unas semanas en las que el precio del cerdo blanco está disminuyendo. Yo soy de la opinión de que esto es una cosa pasajera, el cerdo blanco. Sí, Espero que no me equivoque. Esperemos. Claro, el ibérico se asocia siempre a una celebración en general. Entonces sacamos el plato de jamón ibérico pues cuando viene sobre todo la suegra. A la suegra hay que darle un buen plato de jamón ibérico. Y cuando vienen los amigos, ¿no? ¿No crees que igual está afectando más que el hecho de la celebración sea la economía? O sea, es decir, el cerdo ibérico tiene otro precio. Y a lo mejor también se están perdiendo muchos puestos de trabajo, se están reduciendo mucho y a lo mejor igual las personas, el ciudadano igual no está, ya no solo para celebrar, igual no tiene la capacidad económica como antes. Porque igual quizás una empresa... Yo soy de tu opinión, sí. Vale. Soy de tu opinión que se suman todos los factores. El que he dicho que al final los restaurantes están hoy cerrados, esa línea está cerrada, pero sí es verdad que tenemos menos cosas que celebrar ahora que teníamos hace 2 meses. Y por otro lado la economía, como bien dices, que también la economía es otro punto también. Tuvimos una entrevista con Víctor Rodríguez de Copasa, que es una cooperativa. Eso fue precisamente ayer, desde el perfil de Nutrinews. Y claro, él nos decía que igual una vía de comercialización igual era la exportación. Eran canales que igual hay un problema aquí, igual es ese, igual el problema hay un problema de reglamentación, claro, por el porcino ibérico, por la reglamentación se puede sacrificar antes de los 10 meses, hay una serie de reglamentaciones que igual impide la flexibilización de este mercado. Quizás no se está abriendo mucho la comercialización a nivel de exportación debido a esta reglamentación. Bueno, eso es una vía que se está explorando y es una vía, como todos decimos, para perder, pero para perder menos. Es decir, la situación crítica ahora mismo, sabemos que en ibérico se tiene que perder. Eso es una cosa que tenemos asumidos todo lo que nos dedicamos al ibérico, pero hay que intentar que las pérdidas sean lo mínimo posible. Y una puede ser esa. Hay empresas que se han visto ya obligadas a sacrificar cerdas, a sacrificar madres reproductoras. Ha habido empresas que están sacrificando ya lechones. Hay que desviar animales y sacarlos fuera del canal habitual. Y una vía puede ser esa, el sacrificio de animales fuera de norma, con unos pesos similares al cerdo blanco, de 125, 130 kilos, e intentar exportarlos porque no es obligatorio cumplir la norma. Como te digo, todo esto son arreglos y apaños que hay que buscar para intentar que el daño sea menor, pero el daño existe. Vosotros como matadero de porcino, ¿habéis percibido aumento de descenso de la demanda de ustedes del mercado? ¿Y prevéis que ese descenso, ese aumento vaya
vaya a seguir en los próximos meses? Bueno, nosotros somos productores, ¿eh? Nosotros, nosotros Sí. lo que vemos es la demanda que nos hace nuestro cliente, en este caso Incarlopsa. Y sí, efectivamente, en Ibérico es clarísimo, esa disminución de la demanda es clarísima. Y en blanco, como te decía, pues estamos viendo pues una pesadez del mercado y eso se nota, pero lo que te digo, no son comparables, son situaciones totalmente distintas. Cómo está cayendo la demanda del cerdo ibérico y esta situación, esperemos que coyuntural, de la demanda del cerdo blanco. No son situaciones comparables. ¿Habéis tenido algún tipo de problema o se ha modificado algo? Claro, los animales comen cada día. O sea, los animales son animales, comen cada día. No les puedes decir, mira a un cerdo, mire, señor cerdo, deje de comer hoy porque vamos a arreglarle más tarde. Él tiene que comer, es normal. Entonces, ¿habéis tenido algún problema con el suministro de materias primas, con los piensos o con algún componente que vaya al pienso que venga de China, como aminoácidos, ese tipo de cosas en la formulación? Pues no ha habido ninguno. Ha habido, como todo, igual que pasó a 1 de marzo, cuando el miedo, lo peor de todo en esta vida es el miedo. El miedo al desabastecimiento, el mismo que vimos en los supermercados, cómo se quedaban sin abastecimiento, los lineales se quedaban vacíos de carne porque todo el mundo intentaba abastecerse. En las fábricas de pienso ocurrió lo mismo. Ante la incertidumbre, prácticamente todas las fábricas de pienso intentaron tener asegurado el abastecimiento de materias primas para no fallar en su producción y para no fallar en la alimentación de los animales, que como bien has dicho hay que hacerla todos los días. Entonces hubo ahí ciertas tensiones de subidas de soja, de movimientos anómalos de cereales, pero eso fue una cosa coyuntural y que se pasó y no ha habido ningún problema. Las cosas han vuelto a su cauce, los cereales ahí tienen una ligera tendencia alcista, que es normal en esta época y que corresponde con lo que se veía antes de que se iniciaran estas tensiones que te digo, y no ha habido ningún problema. El abastecimiento de materias primas ha sido correcto y la fabricación correcta y los animales han comido todos los días. Los integrados que tenéis dentro de ICEPOR han sufrido algún problema o les ha ayudado de alguna manera a sobrellevar esta situación? Bueno, nuestros integrados como emprendedores y como empresas que viven con nosotros y que nos acompañan en este desarrollo empresarial, pues su principal preocupación es la inseguridad. Nosotros a nuestros integrados lo que les damos es seguridad, seguimos trabajando con ellos. Son conscientes de que, estoy hablando de la parte del ibérico, son conscientes de que entramos en una época de crisis y que todos tenemos que intentar salir de esta apoyando todo lo que podamos. Pero sí es verdad que les damos una seguridad. Todos nuestros cebaderos están llenos, continuamos trabajando con ellos, les aseguramos unos ingresos mínimos de manera que puedan hacer frente a todas sus inversiones. Es decir, que el principal apoyo que le damos a nuestros integrados es la seguridad, que yo creo que es un pilar básico para un emprendedor. Y en cerdo blanco, pues exactamente igual. Seguimos trabajando con ellos y buscando gente que quiera trabajar con nosotros. En cerdo blanco nosotros seguimos creciendo y seguimos buscando más integrados que quieran venirse con nosotros. En alguna entrevista que tuvimos, claro, el cerdo ibérico sufrió en 2008-2013, esa época sufrió una crisis dura. Una gran crisis, sí. Y entonces, con alguna entrevista que hemos hecho, os ha dado a entender, o yo entendí que se aprendió un poco la lección de las crisis. El sector está, sobre todo el de ibérico, está más preparado para esta crisis debido a esa crisis. ¿O se saca alguna valoración nueva, ahora positiva de esto o negativa, de esta nueva crisis? Bueno, yo creo que se aprendió mucho, ¿eh? En las crisis se aprende. Y en esa crisis se aprendió mucho y el ibérico, como te he dicho, es un sector minoritario donde el mercado es muy limitado. Entonces, eso tiene el gran inconveniente en que cuando sobra un cerdo es difícil colocarlo. No hay posibilidad de sacarlo a otro país, hay que comercializarlo aquí. Y eso hace que las decisiones en el sector ibérico sean rápidas. Lo que te he dicho, que ya hay empresas que están sacrificando cerdas, hay empresas... eso lo que ha hecho es que las decisiones sean bastante rápidas y que hay que sacar animales de este canal. Entonces todas esas cosas se toman de manera rápida y eso hará que
bueno, que salgamos de esta crisis. Pero sí es verdad que todas estas medidas que se están tomando son decisiones y soportadas directamente por las espaldas de los productores. Es decir, que aquí se debería, o sea, se ha pedido ayuda al Ministerio de Agricultura a que, bueno, a que ayude a salir de esta situación crítica en la que se ha metido el ibérico, porque es verdad que todas estas decisiones y todo lo que se está haciendo va directamente a los bolsillos de los productores. Claro. El mensaje que hemos recibido estas últimas semanas es que el sector porcino no ha recibido ninguna ayuda de ningún gobierno, ninguna administración. Nada, no, nada. El ibérico que sí es verdad que está, tanto el ibérico como el cochinillo son sectores que lo van a pasar muy mal durante los próximos meses o años. Y de momento no hay ayuda para ellos, ¿no? Ya. En vuestro día a día en la empresa, claro, tenéis que convivir con esta pandemia. Se tiene que convivir y, claro, cuando empezó toda esta pandemia nos hemos encontrado pues que no llegaban test, no llegaban mascarillas. Con alguna entrevista que hemos tenido, según las regiones, habían regiones en España que sí tenían material y otras nos hemos encontrado igual, los núcleos urbanos no tenían grandes no tenían material, pero había pequeñas poblaciones, como nos pasó en Salamanca, que sí que tenían disposición. ¿Os habéis encontrado con ese problema también en vuestra región, en vuestra zona, de que no ha de haber material para el personal que trabaja en ICEPOR? Bueno, no nosotros, sino la mayoría de las integradoras, estamos muy acostumbrados y convivimos diariamente con la bioseguridad. Entonces, manejamos de forma normal en nuestro trabajo, trabajamos con mascarillas, con calzas, con monos, con desinfección a la entrada de granjas. Entonces, es una práctica habitual y estamos abastecidos de forma normal de todos estos equipos. Pero sí es verdad que hemos tenido en algún caso que nuestros proveedores han desviado parte de su producción a otras necesidades que había, seguramente más urgentes que la nuestra, y hemos visto que en algún momento podíamos tener desabastecimiento. Al principio incluso ayudamos a gente que nos pedía algo de material, empezamos ayudando y nos dimos cuenta que incluso podíamos llegar a tener desabastecimiento nosotros. Hemos tenido que pedir ayuda en algún momento puntual a uno de nuestros accionistas, a Incarlosa, a pedirle algún material de protección porque veíamos que teníamos alguna dificultad. Pero bueno, las hemos tenido o de nuestros proveedores o de nuestro accionista. Claro, nosotros los que trabajamos en el sector porcino, claro, estamos, bueno, el sector ganadero en general, pero el porcino en concreto es importante. Quizá la avicultura y el porcino son sectores donde la bioseguridad es clave. Claro, estamos acostumbrados a cuando vamos a una granja, pues nos encontramos unas duchas y nos tenemos que desvestir, nos tenemos que duchar, tenemos que entrar, nos tenemos que poner los monos, nos tenemos que... Claro, eso entra dentro del trabajo, de la forma de actuar, de proceder habitual de una persona de nuestro sector. Quizás en los otros sectores en los que no están acostumbrados a estos, la población en general, cuando se han encontrado que tenían que llevar estas medidas, no estaban acostumbrados ni sabían dónde... Pero nosotros igual nos hemos encontrado con esto ya medio enseñados, ¿no? Bueno, si me dejas que te corrija, sí, yo no diría yo no diría medio enseñados. Yo diría enseñados perfectamente. Nosotros, la veterinaria de producción, da igual porcino como avicultura, es una práctica habitual. Trabajamos con poblaciones muy numerosas, sabemos lo que es la epidemiología, sabemos el comportamiento de los virus en grandes poblaciones, es decir, que es una cosa que... Sí, se me ha cortado, perdona. Se me ha cortado un momento. Te decía que es una cosa que tenemos muy aprendida. Bien. Sí, no, eso ha sido así. Siempre en nuestro sector ha sido así. Y muchas veces cuando yo hablo con gente fuera de nuestro sector, esto, claro, me preguntan, ¿no? ¿Y cómo lo hacéis ahora? Y claro, yo, no, pues que esto es lo que hemos hecho siempre nosotros. Eso no es nuevo. No. Sí. Bueno, me pasa lo mismo también hablando con amigos que no tienen nada que ver con este sector. Bueno, es tema de conversación. Hablamos de los test, los PCR, los análisis de anticuerpos, y bueno, nosotros en porcino es una cosa habitual. Cualquier movimiento de cerdas, de una granja de multiplicación a producción, cualquier movimiento de lechones es una práctica. Las dosis seminales las estamos analizando una por PCR para asegurarnos que no tengan determinado virus, como el PIRS, o es decir, es la práctica habitual nuestra. Dentro de la empresa,
¿se ha cambiado algún protocolo de trabajo para evitar, bueno, contagios, evitar el virus, ¿no? Sí. Sí, hemos hecho un protocolo de trabajo bastante sencillo. Es simplemente, pues, todo el tema, todo el personal de oficina, estoy hablando de informáticos, personal de mejora continua, financieros. Yo mismo estoy trabajando desde mi casa, estamos haciendo teletrabajo. Los veterinarios y gente de campo están yendo directamente desde sus casas, hacen visita a las granjas, avisando previamente al granjero, hacen la visita de forma individual, sin estar acompañado por el granjero. Una vez que ha salido de la granja, hace un informe y habla con el granjero y hablan de los temas que tengan que hablar, pero sin tener contacto entre ellos. Luego sabes que también nosotros, como en algún momento te he comentado, tenemos un programa de comunicación y de transparencia con medios de comunicación, de manera que vamos enseñando nuestras granjas y haciendo visitas con diferentes sectores, con periodistas también, para ver cómo son las granjas por dentro. Eso lo hemos eliminado actualmente, no tenemos ninguna visita de ningún colectivo de estos de formación y bueno, pues eso es lo que te he dicho, son medidas bastante sencillas, pero que están funcionando. Y en granjas de madres sí se han dividido los equipos para que la coincidencia de personal dentro de la granja sea menor, se han hecho diferentes secciones, se limpian, se desinfectan las zonas comunes con más frecuencia. Bueno, medidas sencillas, pero que de momento no están funcionando y nosotros seguimos trabajando al mismo nivel que antes del confinamiento. Claro, nuestro sector en general es... Claro, yo como soy parte del sector lo tengo que decir y estoy orgulloso de eso. Nosotros hemos hecho las cosas bien y en general hay de todo, como otras partes, pero en general se han hecho las cosas bien este sector. ¿Cómo consideras que ha gestionado los gobiernos, las administraciones esta crisis? Bueno, pues me estás tirando de la lengua, Luis. Si no quieres, no respondas. Si no quieres, no respondas. Sí, te tengo que responder. Estoy en la obligación de responderte. Porque soy veterinario. Entonces, yo creo que aquí se deberían haber hecho algunas cosas que no se han hecho. Es decir, en primer lugar, los mejores virólogos, o de los mejores, no quiero decir que los mejores, de los mejores virólogos y de los mejores epidemiólogos que hay en España son veterinarios. Yo creo que se debería haber contado más con la profesión, que por unos motivos o por otros no han entrado dentro del equipo técnico, pero sí es verdad que yo creo que se debería haber contado más para la toma de decisiones, para tanto el confinamiento como para el desconfinamiento. Es decir, ahora tenemos que empezar a salir a la calle y tenemos que conocer en qué situación se encuentra la población. Y la forma de saber cómo está la población es tener datos de cómo nos encontramos, de quién ha pasado la enfermedad, quién tiene anticuerpos, qué tipo de anticuerpos tenemos. Todas esas cosas, hay gente muy, muy formada, muy bien preparada dentro de la profesión veterinaria que deberían haber participado y que por desgracia no están. Entonces yo, como te he dicho, tengo la obligación de responder a esa pregunta y de poner esa queja. Sí que es verdad, claro, cuando estamos hablando de epidemias, epidemiólogos, claro, lo normal es que los veterinarios tengan mucha experiencia. Porque claro, un veterinario trabaja con grupos poblacionales. O sea, no es un médico, un doctor, un médico de sanidad humana, no trabaja con poblaciones, trabaja con individuos. O sea, cada persona es un individuo. El veterinario no entra en una granja y cada cerda o cada cerdo sí que es un individuo, pero no le pregunta cómo está la cerda. Lo que mira son datos globales. Incluso, si es verdad, déjame introducir esto, yo veo muchos jornadas y cursos que hacen empresas del sector y algún laboratorio sobre bioestadística. O sea, que incluso dentro del mundo veterinario la bioestadística es una parte de la formación, porque eso es epidemiología, cosa que en la medicina humana, pues claro, igual no tienen tanta experiencia con ese tipo de... Yo, eso es una cosa que tengo clara y que veo que tú también. No sé, lo tenemos claro. Pero bueno, yo creo que ya se nos ha pasado el arroz, por decirlo de alguna manera, con ese tema. Pero ya está la cosa. Bueno, ahora voy a entrar en producción. Vamos a entrar con el tema de ordenación de granjas porcinas, que hay una nueva ordenación de granjas porcinas y hay numerosos apartados en esta nueva ordenación, sobre todo de bienestar y sostenibilidad animal. Bueno, para poder cumplir con los nuevos requerimientos,
que hace esta nueva ordenación, por ejemplo, en gestión de purines, que es uno de los temas importantes ahí, muchos productores van a tener que realizar reformas en las instalaciones, y más en este momento en que estamos ahora. Ahora tiene que invertir y modernizar sus equipos y modificar los protocolos de trabajo. Entonces, ¿esto es compatible en la situación actual y con las granjas actuales? Bueno, pues yo creo que perfectamente. El sector porcino ha demostrado durante las últimas 4 décadas que se adapta perfectamente a las exigencias que se le pidan, siempre que esas exigencias sean claras y concretas. Entonces, yo creo que si hay una legislación coherente y unas exigencias, el porcino se adaptará perfectamente a esas exigencias. Siempre los legisladores tienen que tener en cuenta que tenemos que competir a nivel mundial. Es decir, todas esas exigencias tienen que ser a apoyar el sector porcino, hacer el sector porcino que sea eficiente en costes de producción y que sea fiable. Es decir, que otros terceros países, vengan a comprar aquí porque seamos competitivos en precio y porque les demos más seguridad que otros países. Claro, también hay otra cosa que son los tratados de comercio, que es otro. Claro, igual aquí se nos exige unas cosas y habrá que ver si se les exige a los demás para las mismas reglas, ¿no? Sí, bueno, con eso hay que contar. Eso se me escapa a mi ámbito de trabajo, pero sí es verdad que los tratados no solamente hay que ser competitivo, eficiente, sino luego también hay que jugar con temas políticos, que como te digo, eso se me escapa a mi responsabilidad. Sí, es que muchas veces vemos que, claro, vienen los políticos, ya no españoles, de cualquier país, o los políticos de la Unión Europea, y cuando van a negociar, estas cosas no se negocian. O sea, el ministro o el responsable de la Unión Europea que tiene que negociar con Mercosur o con Estados Unidos o con Asia un tratado, no negocia la carne de cerdo o el porcino, claro, negocia un paquete. Y claro, el porcino es una pequeña cosita que hay ahí, ¿no? Y a lo mejor es moneda de cambio. Dice, voy a cedo aquí, pongo allá, quito allá y pongo aquí, ¿no? Entonces, muchas veces igual hay que trabajar que el porcino y nuestro sector primario se vea protegido dentro de esas. Sí. Bueno, para eso sí es verdad que tenemos unas organizaciones en España que yo creo que lo están haciendo bien, tanto Interpor como Amprogapor. Yo creo que están haciendo bien su trabajo, nos están representando bien, y luego otra cosa es que los políticos les hagan caso, pero sí es verdad que yo creo que estamos bien representados. Sí, la semana que viene tenemos con Interpor, una entrevista con Interpor, aquí con Amprogapor, que Miguel Giliguera tuvimos hace 10 días. Lo vi. Te voy a decir una cosa que se me olvidó decirlo, que esta entrevista queda grabada. Va a estar grabada en el canal de YouTube de Porcinews en español. Estará ahí para dentro de 2 días, bueno, supongo que o jueves, o sea, mañana o lunes que viene, ya quedará grabada. Dentro de esta nueva ordenación también recoge una cosa importante, que le da importancia a la formación de los productores y operarios de las granjas. ¿Qué importancia le dais vosotros y cómo lo hacéis esto? Bueno, pues nosotros le damos mucha importancia, sobre todo porque, como te he dicho, somos una empresa donde creo que el más viejo soy yo. O sea, es una empresa de gente joven, son gente de 20, 30 años y con nuestros integrados, nosotros desarrollamos nuestra actividad principalmente en 3 zonas. Una es la provincia de Soria, donde ya hay una cultura del porcino bastante establecida. Pero otra es la provincia de Salamanca, donde igualmente la cultura de la ganadería está muy extendida, y otra es la provincia de Cuenca. En Cuenca es una zona donde el sector porcino tiene poca presencia y donde los integrados necesitan, lo primero es darles una seguridad, en primer lugar, seguridad económica, y en segundo lugar es darles una formación. Nosotros a la formación le damos mucha importancia, tanto al personal propio de ICEPOR como a nuestros integrados. Hemos hecho varias cosas. Así como ejemplo te puedo poner, hemos hecho un aula sostenible para nuestros integrados, para un poco contar toda nuestra filosofía de desarrollo sostenible, de economía circular, de cómo los purines son aprovechados para el abonado de las tierras. Tenemos un acuerdo con la Universidad de Castilla-La Mancha y con la SAJA para ese abonado hacerlo con criterios científicos y con criterios técnicos, para un mejor aprovechamiento de los purines y de todos esos recursos. Eso es el primer punto. También hemos hecho un aula de gestión sostenible de los purines en la misma línea. Y luego, en tercer lugar, hemos hecho también un acuerdo con el Centro de Formación Profesional Dual de Albacete, de Aguas Nuevas,
La formación profesional yo creo que aquí tiene mucho que decir. Es decir, tenemos que conseguir granjeros que se formen para ser granjeros. Es decir, granjeros que estudien, yo lo cuento muchas veces, cuando alguien, yo soy de pueblo, cuando una abuela dice, mi nieto está trabajando en lo que ha estudiado y se siente orgullosa. Es decir, si conseguimos que la gente estudie formación profesional para ser granjero, ese granjero será un granjero motivado. Entonces, nuestra idea es reforzar la formación profesional, crear gente formada para ese trabajo y que los granjeros estén formados realmente para ser granjeros. ¿Os estáis encontrando granjeros nuevos que vienen de fuera del sector o hay relevo generacional en vuestra zona? Bueno, aquí como te decía, en Soria es una zona tradicionalmente ganadera, como Salamanca, son ganaderos de forma habitual. Aquí en Cuenca el principal integrado que estamos teniendo son pues segundas generaciones, son agricultores ya que van teniendo unos años, están próximos a la jubilación, tienen sus hijos que se van a quedar, quieren quedarse en su pueblo a trabajar. Sí es verdad que la rentabilidad de las tierras cada vez va siendo menor por el tema de PAC, por temas de costes de gasoil, de coste de input de producción. Entonces, una forma de que su hijo se quede en la tierra a trabajar es quedarse con la agricultura y complementarlo con otra actividad. Y esa actividad es la integración de ganado porcino. Esos son los principales integrados que estamos teniendo nosotros en esta zona. Es que anteriormente eso de quedarse en el pueblo y ser granjero, pues igual estaba mal visto, ¿no? Todos vimos las películas de Paco Martínez Soria, El hombre de pueblo, tal igual. Y igual era lo contrario. Igual ahora es lo mejor, porque la inversión que hay que hacer por una granja de porcino es muy grande. O sea, en el fondo son empresarios, no son granjeros, como se les llama. Muy grande. De todas formas, los agricultores, en primer lugar, los agricultores son en general gente que sabe trabajar, que trabaja todos los días y además las inversiones, no tenemos que olvidarnos tampoco de que un tractor es una inversión importante, una cosechadora es una inversión importante. Y lo que sí es verdad es que hay un punto de no retorno, que es una cosa de las que hay que también tener en cuenta. Esto del despoblamiento, nosotros lo hemos visto. Esta segunda generación, estos hijos que tienen 18 o 20 años, que su padre ha estado trabajando siempre en el pueblo y quieren quedarse en el pueblo, les gusta su pueblo y quieren quedarse en el pueblo, pero si por cualquier motivo no llegamos a tiempo a fijarlos a ese pueblo, esa persona se irá a vivir a la ciudad y no tendremos esa siguiente generación para fijar al pueblo. Es decir, hay un punto de no retorno y hay determinadas provincias en las que estamos muy cerca ya de ese punto de no retorno. Vale. Luego también igual aquí el problema son las inversiones en las granjas, que son importantes. Vosotros sois una empresa bastante moderna, por lo que tengo entendido. ¿Cómo veis la modernización de las granjas? ¿Estáis apostando por algo o de alguna manera recomendáis algo? Sí, bueno, nosotros como la mayoría de las integradoras tenemos nuestra idea en nuestra cabeza nuestra idea de granja ideal. Y esa es la que proponemos a nuestros integrados. A nuestros integrados les fijamos unos criterios de granja que tienen que construir. Naturalmente, la inversión es suya, pero sí es verdad que nosotros les dirigimos a tipo de construcción, a tipo de fosa de purines, a tipo de ventilación. Nosotros dirigimos eso, efectivamente. Vale, claro, se nos ha olvidado un poco. Bueno, si alguien también aprovecho para decir que si alguien quiere hacerte alguna pregunta, que la pueden escribir aquí, ya la haremos al final y si viene con el tema, claro. Yo quería introducir un tema que igual se nos ha quedado un poco en segundo plano con toda esta historia del coronavirus, que es la peste porcina africana. Entonces, claro, igual no sé si se ha bajado la guardia aquí con esto. Pues a mí no se me ha olvidado la peste porcina africana y te lo hubiera recordado si no me lo hubieras dicho, porque sí es verdad que nos hemos centrado todos en el coronavirus. Por desgracia nos ha venido este problema y nos hemos centrado porque efectivamente había que centrarse, pero no tenemos que olvidarnos de que antes que llegara el coronavirus, todo el porcino de Europa estábamos pendientes de la peste porcina. La peste porcina viene avanzando, ha causado estragos en China y ha creado esta situación de mercado, pero sí es verdad que viene avanzando por Europa, la tenemos en Polonia a las puertas de Alemania.
y estamos todos muy centrados. Todos los temas de bioseguridad que siempre se han trabajado en porcino se están reforzando últimamente, se estaban reforzando con vallados, con pediluvios, con control de visitas. Se estaba reforzando porque la tenemos muy cerca. Y el coronavirus, lo primero, ha hecho que variemos el punto de atención hacia otro punto, y el segundo lugar, está causando que la fauna silvestre, que es la principal amenaza que tenemos, porque el virus a España puede llegar por muchas vías, por una entrada de lechones, pero yo creo que uno de los puntos críticos es la fauna silvestre. Los jabalíes avanzan, hay estudios de cómo van avanzando año tras año, hay movimiento de jabalíes que se ponen en contacto con las granjas, con las explotaciones, y eso va haciendo que se vaya acercando. Y el coronavirus lo que sí está haciendo es que la presión de los cazadores está disminuyendo por un lado, lo que hace que veamos, todos estamos acostumbrados estas semanas a verlos por todos sitios, están apareciendo animales salvajes donde normalmente no aparecían, por un lado, y por otro lado empieza la época de reproducción y no hay ese control. Entonces se van a mover por sitios por donde no se movían, y además va a haber un número mayor de animales, de jabalíes, que van a hacer que ese riesgo sea mayor. Entonces eso no lo podemos olvidar. Claro, se dice que la peste puede avanzar vía fauna silvestre 30 kilómetros por año. Con este cambio de hábitos de los cazadores, claro, que no pueden ir a cazar, ¿crees que puede ser más rápido o se va a mantener ese avance? Pues yo no conozco ningún estudio que demuestre eso, pero la intuición a mí me dice que esa velocidad aumenta. Es decir, si tenemos ese estudio, si es un estudio científico, ese avance de 30 kilómetros por año en las situaciones que teníamos antes del coronavirus, yo estoy seguro que ahora esa velocidad es mayor porque el movimiento de animales es mayor y porque el número de animales presentes también va a ser mayor. Si he entendido bien, lo que se hace frente a la peste porcina africana, se han reforzado los controles de bioseguridad, ¿no? ¿Se ha hecho alguna cosa especial en concreto? O sea, porque antiguo, todos sabemos que la granja tiene que estar vallada, que tiene unos metros de la valla la instalación, etcétera. ¿Se ha hecho algún control de bioseguridad suplementario o no? Pues no se ha hecho ninguna medida adicional, no se ha puesto, pero sí es verdad que ha aumentado la concienciación. Es decir, esa valla ha existido siempre ha existido una valla perimetral, pero esa valla había veces que llegabas a una granja y eran restos de una granja, donde entraban animales de un sitio a otro, y yo creo que sí, en los últimos años esa bioseguridad ha aumentado. Las vallas están en buena situación. Los pediluvios a la entrada de la granja tienen desinfectante, el granjero antes de entrar a la granja se cambia de ropa, y es decir, todas esas medidas que existían ya antes, sí es verdad que yo creo que se han reforzado. No hay medidas nuevas, pero sí se están cumpliendo con mayor rigurosidad. Aquí hay alguien que pregunta sobre granjas polivalentes, que si es más prometedor una integración de blanco o de ibérico. Granjas polivalentes. No tenemos ninguna nosotros de granjas polivalentes. Nosotros depende. Granjas polivalentes es complicado. La producción de cerdo blanco y de cerdo ibérico a día de hoy es muy diferente. Hace 20, 30 años sí podríamos hablar de que en época de crisis una granja de ibérico se convertía en granja de blanco o viceversa, pero tenemos que hablar que las granjas de madres hoy de blanco están produciendo del orden de 30 a 34 lechones, y las granjas de ibérico están produciendo del orden de 16, 17, 18, 19 lechones. Hay una diferencia de producciones tan grandes que hoy una granja de cerdas ibéricas, transformarla y meter animales blancos, seguramente las instalaciones no soportarían ese volumen de producción. Lo veo complicado. No imposible, pero complicado. Vale. También, igual las granjas futuras en gestaciones, ¿habrá boxes o los partos serán libres? ¿Cómo lo veis eso vosotros? Bueno, pues yo creo que la tendencia va por ahí. La tendencia va a tener la cerda cada vez más en libertad. Estamos hablando de sistemas de inseminación inseminar y soltar, cada vez se ven más. Y en parideras, igual, la tendencia yo creo que va por ahí. No sabemos el tiempo que tardaremos. Lo que sí tenemos que pedir a los legisladores es que den el plazo suficiente para que la producción sea capaz de adaptarse a esos cambios. Pero sí es verdad que la tendencia va por ahí, a cerda suelta
y llegará cuando tenga que llegar, pero por ahí va un poco el tema de bienestar animal. Claro, se habla mucho y bueno, y si es necesario bajar las emisiones de purines en el futuro. Entonces, ¿qué medidas crees que son o serán más eficaces para lograr los objetivos establecidos en la nueva ordenación? Mm. Pues el tema del purín da para una tarde, no, para mucho tiempo y para gente bastante más especializada que yo. Entonces, yo te puedo dar mi opinión. Mi opinión es que el tema del purín tenemos que seguir trabajando porque España es un productor, ya se ha quedado demostrado, somos una potencia mundial, es un punto fuerte de la economía española. Y el único punto que tenemos que mejorar es el tema medioambiental, el tema de purines. Se está trabajando mucho, nosotros estamos trabajando mucho en formulación de precisión para disminuir las emisiones de amoníaco. Estamos trabajando también en reducción de producción de purines mediante un control del consumo de agua. Estamos trabajando en muchos temas, pero yo creo que ahí tenemos que avanzar mucho más para que España pueda seguir creciendo sin tener esos efectos secundarios de grupos que se enfrentan a nosotros o que dicen que estropeamos el paisaje. Yo creo que nosotros en España hay datos suficientes para demostrar cómo estamos aprovechando de forma eficiente los recursos naturales, tanto el agua como el territorio, y cómo estamos utilizando los purines también de forma correcta. Nosotros aquí, además, en esta provincia de donde te estamos hablando, desde Cuenca, los agricultores compran al año toneladas y toneladas de abono químico porque las tierras lo necesitan y porque no hay ganadería. Es decir, aquí había ganaderos, había agricultores que se aprovechaban de la basura de las ovejas, que iban a Castilla y León buscando basura de ovejas, porque aquí realmente no hay abono orgánico. El purín es un abono orgánico, lo que sí es verdad que hay que saber utilizarlo y utilizarlo bien. Vale, por aquí mira, Pedro López, yo imagino que es nuestro amigo Pedro López de los premios Muy por... amigo. Dice, ¿cómo podemos comunicar en los pueblos para reducir esa presión que hacen los que no saben de la profesionalidad del sector y presionar para que no haya granjas? Bueno, pues nosotros ya llevamos unos años, llevamos 3 o 4 años trabajando en esto. Es decir, nosotros hemos hecho una labor de comunicación que nos ha costado mucho porque nosotros somos productores y sabemos producir. Entonces, el meternos a comunicar y a hacer como hemos hecho nosotros el Día del Periodista, meter un grupo de periodistas en una granja y enseñarles cómo se trabaja, qué es la realidad, que no se fíen de lo que les cuentan y esas versiones desviadas de la realidad, ese trabajo es un trabajo extra que hasta ahora no teníamos que hacer y que hemos visto que es necesario hacer. Enseñar lo que estamos haciendo siempre tomando todas las medidas de bioseguridad necesarias. Entonces, ese trabajo es un trabajo extra que lo tenemos que asumir, queramos o no queramos. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, lo que sí yo creo que de todas las cosas, todas las situaciones malas o críticas que sufrimos, hay que sacar algo positivo. Y de esta situación que estamos sufriendo ahora de coronavirus, hay que sacar una parte positiva. Y la parte positiva es que la población se ha dado cuenta que la carne es necesaria. Cuando nos dio miedo del confinamiento, ibas al supermercado y el lineal de la carne estaba vacío. La gente sabe que la carne es necesaria para comer y aquí en España no ha habido problemas de abastecimiento en ningún momento. ¿Por qué? Porque es un producto nacional, lo producimos aquí e incluso lo exportamos. Y la alimentación es un sector esencial, ha quedado demostrado. Entonces tenemos que sacar provecho de esta situación. Ahora no, ya habrá tiempo de sacar provecho, pero cuando pase esto hay que sacar provecho y decir, en la época de crisis nosotros dimos la cara, los productores, los ganaderos se levantaban todas las mañanas a cuidar a sus animales, los transportistas iban allí a cargarlos, iban al matadero, todo eso tenemos que sacar provecho de esto. Ya digo ahora mismo, ¿no? Hay que salir adelante de esta crisis, salir todos para adelante y después sacar provecho de esto. Sí, mira, se ha puesto ahora una cosa habitual, por lo menos al lado de mi casa, bueno, yo creo que en muchas partes de España, el que a las 8 salimos todos a aplaudir. Entonces, claro, quizás también tendríamos que, no exigir, no podemos pedirlo, ¿no? Pero igual también podríamos mirar de aplaudir a estos granjeros, ¿no? Que cada día están produciendo, que nadie se acuerda de ellos.
Eso es lo que Yo está lo tengo claro, y lo que hay que hacerlo en el momento oportuno. Ya digo que ahora mismo hay que aplaudir a los sanitarios, a las fuerzas sí, de seguridad, sí, sí. que son los que están ahí en primera línea, pero en segunda línea estamos los demás, que somos los productores. Estoy hablando de ganaderos, agricultores, transportistas, trabajadores de grandes superficies, de tiendas, toda esta gente que está en segunda línea y que está haciendo que estamos haciendo nuestra vida habitual en casa, pero con nuestros alimentos de manera habitual, sin desabastecimiento. Sí, ahí porque me pregunta que no, sí es verdad que normalmente siempre lo pregunto y a mí hoy se me ha ido, no lo he puesto. Digo, ¿qué nivel de producción tenéis? ¿Cuántas madres tenéis en producción y cuántos en cebo, cuántos cebáis? ¿Cómo está ese nivel? Que no lo he preguntado, disculpa, ¿eh? Sí, bueno, nosotros estamos ahora mismo produciendo aproximadamente unos 600.000 cerdos blancos y unos 100.000 ibéricos. Esa es la producción nuestra. Tenemos un plan de crecimiento ordenado y organizado y dentro de unos años espero decirte que tenemos bastantes más. Bien, sí, porque además ahí dicen que se oye por ahí que buscáis granjeros, dicen. Todavía Sí, sí, para sí. que, pues razón. Las exportaciones, también hay alguien que preguntaba por aquí, las exportaciones a China han bajado, se mantienen, suben. ¿Cómo está la situación del cerdo? Bueno, yo ahí te puedo contar de forma indirecta lo que me llega a mí. Ya te he dicho que nosotros somos productores, vendemos ahí en Carlosan y sí es verdad que las exportaciones están más pesadas. Hay una situación coyuntural ahora mismo. Ya sabemos que en Estados Unidos el cerdo está muy barato. Están compitiendo con nosotros principalmente por precio y se está dando algo de pesadez en las exportaciones hacia Asia. Pero como te decía yo al principio de la entrevista, igual el consumo interno también está algo pesado, pero pero eso es una opinión mía particular, yo creo que esto va a ser algo coyuntural y que no durará mucho. Claro, y después que vamos a tener, pues, no digo 76, pero igual que hay 70 millones, bueno, ya veremos cómo procede todo, pero muchos millones de turistas que no van a venir. En Mm. principio este año. Eso como, bueno, ya sé que es la parte productora, pero ¿cómo que se puede afectar? ¿Va a afectar a esto? ¿Va a afectar a los precios? ¿Va a afectar a la producción? ¿Cómo que se va a afectar esto? Bueno, pues el consumo interno sí es verdad que estamos en un momento de incertidumbres. Es decir, hay menos. El turismo en España se espera que este año sea menor y es verdad que el turismo en España es un motor de la industria cárnica. Todos los millones de turistas que vienen aquí consumen carne y eso no lo vamos a tener este año. Bueno, pero tenemos que confiar también en que la demanda china sigue existiendo. Es decir, China actualmente está comprando mucho a Estados Unidos por temas de precios, pero China seguirá necesitando importar grandes cantidades porque el tema de peste porcina que han sufrido ha sido importante y lo siguen sufriendo todavía. Y luego, por otro lado, está el resto de Europa. El resto de Europa siguen consumiendo. El otro día me decía uno que seguramente este año, siempre hablamos todo el mundo de las barbacoas de Alemania. Las barbacoas de Alemania disparan el consumo de cerdo. Este año dicen que las barbacoas van a ser mayores. Hay menos restaurantes, habrá más barbacoas y esperemos que el consumo alemán tire también de la demanda. Ya te digo que esta situación es un poco, no podemos mirar históricos porque no estamos acostumbrados. Es la primera vez que hemos vivido una cosa de estas, entonces hay que manejar mucha información y hacer previsiones y es mejor hacer las previsiones cuando hayan pasado, así es más difícil equivocarse. Somos, dicen que, claro, cuando todo ha pasado es muy fácil acertar. Todo el Es mundo lo más fácil, sabe. es más fácil. Sí, sí, es más fácil. Bueno, hay un tema aquí en bienestar animal que es la caudofagia. Claro, Mm. hay en países que se ha logrado ya criar cerdos con las colas intactas. ¿Crees que en España podemos cumplir ese objetivo? Pues llevamos trabajando, todas las empresas productoras estamos trabajando en ese tema. Es complicado. Nosotros hemos hecho también algún estudio, hemos hecho algo, también hay que seguir trabajando en este tema, pero los resultados de momento son bastante decepcionantes. Es decir, nosotros hay que manejar muchas variables, densidad de animales, alimentación, genética, y realmente trabajar sin cortar el rabo a los cerdos es complicado. No digo que es imposible, ya te he dicho que el sector porcino se ha adaptado a todos los retos que se le han ido presentando, pero ese es un reto importante y difícil. Sí, has hablado ya de densidades, pero ¿habéis identificado cuáles son las variables?
que afectan más al que se muerda las colas. ¿No? Pues teóricamente son esos que te he dicho, son densidades, hay que bajar las densidades de las lechoneras y de los cebaderos. Todas esas densidades, eso tiene un coste, naturalmente, todo eso que estamos hablando, bajar densidades tiene un coste y un coste importante. Luego hay otro tema que es tema genético. Yo sé que las empresas de genética están trabajando de manera importante en ese punto. Hay temas de nutrición, nosotros también estamos trabajando en nutrición y es una suma de todos esos factores y a encontrar el punto donde se consiga un equilibrio. Es decir, evitar la caudofagia en su totalidad lo veo difícil, pero sí es verdad que tendremos que ir evolucionando e ir incrementando el porcentaje de explotaciones en las que se puede hacer. Pero ya te digo que a día de hoy nosotros los resultados que estamos teniendo son bastante decepcionantes. Ya. Bueno, habrá que trabajarlo. Fíjate, hay que trabajar. Sí, fíjate, se nos ha pasado la hora rápido, ¿eh? Nos quedan 4 minutos. Y se ha pasado rápido, sí. Ha pasado rápido. Voy a entrar con un tema, como os queda poco tiempo, voy a intentar usar 2 temitas rápidos. Uno es, ¿vosotros habéis tenido problemas de entradas en granjas, como hemos visto aquí en España, de animalistas? O básicamente en veganos no suelen hacer ese tipo, suelen ser más gente animalistas. ¿Habéis encontrado con ese problema o cómo se puede prevenir eso? Y nosotros hemos tenido algún caso y de estas, no entradas, pero sí de amenaza de entrar. Lo hemos solucionado de la forma más rápida, que es avisando a la Guardia Civil, pero sí hemos tenido amenazas. Y luego, por otro lado, sí hemos tenido también presiones de grupos ecologistas y alarmistas diciendo que íbamos a hacer una granja de 2.000 cerdos, un engorde, y íbamos a crear una macrogranja que íbamos a hundir el pueblo, y hemos tenido eso. De eso estamos bastante acostumbrados y estamos luchando frente a eso, estamos luchando principalmente con transparencia, con información y trabajando, lo que te decía, en un campo en el que no habíamos trabajado nunca, que es el de la comunicación. Pero sí hemos tenido bastantes experiencias de ese tipo. Claro, aquí quizás el sector, una de las patas que nos falta aquí igual es la comunicación del sector, no para el sector, como hacemos nosotros, sino de cara a la población, o sea, al ciudadano de Madrid, de Barcelona, Valencia, Bilbao, es igual, cualquier núcleo urbano importante, que igual solo le llega una información, le llega la información del grupo animalista, del grupo vegano, son grupos de intereses todo esto al final, ¿eh? No es que alguien se ha levantado y... Entonces, quizás no... Sí, pero son grupos minoritarios, pero que en un pueblo crean opinión. Entonces, lo que tenemos que hacer es nosotros crear otra opinión y que sea la opinión real, claro. Vale. ¿Cuáles son... ¿Cómo ves el futuro del sector? Yo tengo mucha confianza. Yo tengo mucha confianza en el sector. En España, como te decía, es una potencia. España es una potencia y es un pilar básico en la economía de España. Entonces, yo sigo creyendo que el sector porcino seguirá desarrollándose. Habrá que trabajar mucho en temas de comunicación, en temas medioambientales, en muchos otros temas habrá que seguir trabajando, como ha estado trabajando durante décadas, pero yo soy muy optimista con el futuro del sector porcino en España. Bueno, bien, eso bueno, y eso en el sector primario siempre hemos sido así, somos, como decían algunos, que han perdido, somos muy resilientes, ¿no? Somos muy resilientes. Siempre. Sí. Estamos acostumbrados a la adversidad. Bueno, aprovechando aquí que también está Pedro López de IRTA, que hace los Premios por DOR. Claro, cuando vamos a los Premios por DOR y vemos las granjas, cómo trabajan, cómo luchan y cómo son deficientes, quizás tenemos que animar a todas las granjas de España a participar dentro de sus premios. Sí. Nosotros participamos, y algún premio nos hemos llevado, y a Pedro López felicitarlo, porque la labor que hace es una labor muy buena, y lo que sí falta el siguiente paso, es decir, esa labor de enseñar cómo trabajan las granjas de cara a los granjeros, hay que exportarla al resto de la sociedad. Sí. Bueno, te quedan 30 segundos. Ahora aprovechar para mucho. Te debo agradecer, de verdad, te debo agradecer que hayas participado. No es fácil conseguir que un integrador venga y se presente delante de las cámaras con nosotros. Tengo que agradecer tu participación aquí y las disponibilidades del minuto 1, porque no has puesto ningún problema para nada, la verdad. Y si quieres despedirte de la gente o cualquier cosa, tienes tu tiempo.
Yo encantado y muy agradecido de que me abráis vuestras puertas aquí. Vamos, hemos pasado una hora, yo por lo menos entretenida, se me ha pasado rápida y aprovecho para saludarte a ti y a todos vuestros lectores.